Oh, gracias por estar ahí en el 1132 000 530. Nos encanta escucharlos y aparte mensajes desde diferentes lugares. Nos gusta mucho que esta audiencia sea tan pero tan federal. Murió Mario Vargas Llosa. De verdad que pensé, Atilio, no se dio ese debate al que convocaste en tantas oportunidades y que siento que nos perdimos un gran debate ahí, ¿eh? Sí, la verdad que hubiera sido muy interesante. Cuando salió el libro ¿verdad? Lo Sí. acá, El hechicero de la tribu. Se publicó primero en España y después, bueno, lo sacó acá en México, acá en Argentina. Es un libro de Atilio, por supuesto, para Sí. quienes están. Algunos acá me dicen, ya vi que tiene el hechicero de la tribu en la mesa. Claro, que es un libro crítico, sobre todo de un libro de Vargas Llosa que se llama La llamada de la tribu, ¿no? Por eso lo del hechicero y la tribu, en donde él explica ahí los fundamentos de su filosofía política. Y cuando se publicó en España, la casa editorial Acal le hizo llegar un ejemplar a Vargas Llosa y le dijo que bueno, que estaban muy interesados en organizar una presentación, porque el libro mío trataba sobre las ideas de Vargas Llosa, ¿no es cierto?, las ideas políticas. Incluso propusieron un lugar, la Casa de América, que es un lugar especial ahí en Madrid, que reúne y organiza muchas veces eventos que tienen que ver con los países de América Latina, y bueno, no hubo nunca respuesta. Después se dio otra ocasión, un par de años más tarde, en la Feria del Libro de Guadalajara, también, en donde se iba a presentar el hechicero de la tribu, y la gente, de los agentes literarios, que tenía más de uno, Vargas Llosa, dijeron que si se presentaba este libro, él no iba a concurrir a la feria. Claro. Obviamente, los de la feria optaron por Vargas Llosa y no por mi presencia. Una lástima, un tipo muy inteligente, un gran escritor, sí, un gran escritor, claro. Una personalidad absolutamente disociada, ¿verdad? Como diríamos en lenguaje común acá en la Argentina, de diván, porque cuando uno mira algunas de las mejores novelas de Vargas Llosa, El sueño del Celta, por ejemplo, o La guerra del fin del mundo, son novelas excepcionales, que hacen un ataque al colonialismo, al imperialismo, de una manera, pero yo no podría hacerlo mejor, pero que terminado el libro, al día siguiente Vargas Llosa se coloca del lado de aquellos que en su obra son los villanos, los explotadores, los que matan a los indios, los que los torturan, los militares que practican el genocidio, digamos. Era un escritor, un personaje totalmente disociado entre su obra, que yo la recomiendo para leer, y su análisis político, sus intervenciones periodísticas que se reproducían en casi 300 periódicos en toda América Latina y el mundo de habla hispano. O sea, era un hombre que tenía una influencia pública realmente extraordinaria, lamentablemente siempre en el lado equivocado, ¿no es cierto? Varias veces candidato presidencial, Benedetti decía que a Vargas Llosa había que leerlo siempre, pero que escucharlo nunca, y retomo lo que vos decías, uno de los libros, cuando era joven y leía más, que me marcó, es La fiesta del chivo, que es sobre Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que de hecho asesina a las hermanas Mirabal, que le dan su legado a una de las fechas que conmemora la igualdad entre hombres y mujeres, y la verdad es las antípodas de su pensamiento, ¿no? Es un libro espectacular, ese como lo es el que se le dedicó a la Revolución Guatemalteca, a Jacobo Arbenz, en donde él explica, en ese libro, se llama Tiempos Recios, es el penúltimo o el antepenúltimo libro que escribió Vargas Llosa. Y es uno de los que más vale la pena de la última época, en donde hace una disección, pero así a nivel de detalle muy particular y finito, sobre cómo la CIA y el gobierno de Estados Unidos montaron el golpe en contra de Arbenz, cómo mataron a todos los testigos molestos, incluyendo al jefe de la operación de la CIA, a la cual la propia CIA lo liquida porque ese hombre sabía demasiado. Todo eso lo cuenta él, con material documental. Bueno, y terminado ese libro, uno dice, bueno, este hombre realmente ha logrado describir con un lujo de detalles sobre cómo opera el imperialismo norteamericano. Seguramente hará algún comentario que
esté en línea con eso, todo lo Sí, contrario, claro, todo claro, lo contrario, sí, ¿verdad? sí. Hablando de Estados Unidos, la maravilla que es, pero en su obra, ¿verdad? En su obra de ficción realmente un pensador de fuste, además un gran escritor, yo por eso digo, es bueno leerlo, ¿verdad? Porque mejora el lenguaje de uno mismo, ¿no es cierto? Creo que nos está faltando un poquito eso, no leer a los grandes. Digo, uno por ahí no estaba de acuerdo con Borges, pero Borges es un maestro de la literatura castellana, y si uno quiere escribir bien el castellano, hablar bien el castellano, bueno, Tiene leamos que a leerlo, Borges, claro. leamos a Vargas Llosa, olvidémonos de sus opiniones políticas. Lo mismo Octavio Paz, otro gran escritor mexicano, ¿verdad? Que se dio vuelta, otro de los que se dio vuelta, con versos. ¿Ves? Borges no, Borges siempre fue igual. Consecuente. Consecuente, Ojo absoluta. que Borges tuvo un origen irigoyenista, ¿eh? Claro. O sea que no se dio vuelta porque tampoco era un revolucionario, pero sí era un tipo más demócrata y populista. Mucho más, y más simpático su posición, por ejemplo, en relación al anarquismo de los años 20. Borges nunca fue así un reaccionario como, por ejemplo, llegaron a ser Vargas Llosa, Octavio Paz, o digamos algunos otros autores contemporáneos, ¿verdad?, que se perdieron en eso, ¿no? Entre los premios, los honores, el dinero, la idea de la literatura como un negocio, realmente un personaje como Vargas Llosa hizo mucho daño, ¿no? Porque era una voz muy autorizada, y cuando él sale a defender a Bolsonaro en la famosa elección, ¿verdad?, en contra de Lula, diciendo que Bolsonaro con todos sus problemas, pero es mejor que el populismo irresponsable estatista de Lula, bueno, una cosa imperdonable. Lo mismo sus ataques feroces en contra de López Obrador, pero tremendos ataques en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ni te digo de Petro, que ya muy al final de su vida casi no se molestó, pero antes sí, ¿verdad? Y en general, bueno, ni hablemos de Chávez, Maduro, claro, digamos, posiciones en donde un escritor antiimperialista en la ficción y un lacayo del imperialismo cuando escribía sus notas, que vuelvo a repetir, se reproducían en más de 300 periódicos del mundo de habla hispana, y que a su vez eran leídos por periodistas en las radios. Dicen, miren, el editorial publicaba en El País, ¿verdad? Sí, En claro, El País tenía de España. repercusión, obvio. Claro, Sí. claro. Estaba leyendo hoy que padecía de una enfermedad hace 5 años, Sí. que lo había guardado relativamente en reserva, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Bien, bueno. Se sabía. A mí me había llegado una noticia Sí. hace un par de semanas de que me decían, mira, está ya prácticamente preparado un obituario. Ajá. Y yo la verdad que me negué todavía a hacerlo. Probablemente escriba algo sobre él, ¿no? Porque es un caso muy, muy interesante. Y una pena enorme, ¿no? Un gran escritor, pero que se pierde, ¿verdad? Como no se perdió, por suerte, García Márquez, que fue siempre fiel no se perdió Alejo Carpentier, no se perdió Fernández Retamar, pero sí se perdió. Bueno, su vínculo con García Márquez fue uno de los que dio que hablar en Los estas memes, últimas los horas memes que también. aparecían, ¿no? Sí, y Dice en la que- pelea esa, ¿no? Dice que dedicó los últimos meses de su vida a recorrer los lugares de sus escritos, de sus obras, en estos últimos meses. Vargas Llosa. Ajá, sí. Por algo estaban en Perú cuando murió. Ujú. Sí, seguramente, seguramente. Una pena, un tipo muy muy aguerrido, ¿no es cierto? Porque incluso su pelea con García Márquez era una cosa increíble. Medio paranoico, pensó que que García Márquez estaba saliendo con su mujer. Opa, Que tenía una affair, ¿en claro. serio? Pero ese ellos es eran el- íntimos amigos. Qué debate político-literario. El tema era que le estaban comiendo a la No, señora. no al es otro. cierto, no es cierto. Fue una, Ah, fue una era- cosa de era loco. paranoia, era A ver, paranoia. era una familia que vivía puerta por medio en Barcelona, ¿no claro. es cierto? Y compartían montones de cosas. Y un día llegaba la mujer de Vargas Llosa, Patricia, y él no podía irla a buscar. Pero medio se hicieron, se confundieron entre Mario y sus hijos, y finalmente le dicen al pobre Gabriel, che, ¿podés ir a buscar a mamá que llega? Bueno, y va a buscarla Sí. a la noche, tarde, y llega con la mujer. Y Vargas Llosa al principio se quedó estupefacto, no reaccionó, pero tiempo después se encuentran en un evento y se va a saludar.
y le pega un puñetazo tremendo No, en la locura, cara. teniendo tantas herramientas termina con una piña, Con ¿no? una piña se ve, está la foto de García Márquez con el ojo en compota, como decimos acá en Argentina, Sí. todo morado, del puñetazo que le dio Vargas Llosa. Pero no había pasado absolutamente nada, había ido Me a hacerle imagino un fa- aparte la gente, ¿no? Esto fue en el 76, la piña fue en el 76. sí. La gente, ¿no? Mirá, Vargas Llosa se está ahí y le acaba de clavar una piña. Hermoso ver ese momento, Gabriel ¿no? García Márquez, una cosa terrible. Samid Viale, pero de la literatura. Igual me quedo con que Gabriel García Márquez también tenía su fama de picaflor, ¿no? Tiene su libro Memoria de mis putas tristes. Los dos tocaron la temática de la prostitución. Memoria de mis putas tristes, que en verdad es sobre sus relaciones. Y después está Pantaleón y las visitadoras, que es un También. gran libro de Mario Vargas Llosa, que trata sobre un regimiento del ejército en la Amazonía peruana al que le llevan prostitutas para mejorarle la calidad de vida. Y vos sabés que esa obra, él de alguna manera la transformó en una obra de teatro y actuó en esa obra. No, era un personaje muy interesante, muy culto, ¿verdad? La cultura que tenía él, filosófica, etcétera, pero ya en los últimos años de su vida absolutamente sesgado por una miopía, una antiojera ideológica que no le permitía realmente sacar provecho de esa gran cultura que tenía. Sí, se radicalizó. Bien, 13:20 minutos el recuerdo de Mario Vargas Llosa y el debate que nos perdimos todos nosotros, y le recomendamos, aprovechamos para que se consigue el hechicero de la tribu, y este otro, El sueño del marqués. Perfecto. Este es en donde yo analizo más bien las intervenciones políticas de Vargas Llosa en los medios, ¿verdad? Y el hechicero de la tribu, es más bien ver la concepción filosófica de él, que se basa en Adam Smith, en Hayek, la escuela austríaca. Dice unas tonterías gigantescas, pero bueno, después esas tonterías algunos las leen y las aplican a un país, y así estamos como estamos. Me quedé un poco impactada con el tema de cuando los escritores se quedan sin palabras, que quedan para el resto, ¿no? Qué lindo, a la piña directamente. O sea, que Vargas Llosa se quede sin palabras y te calce una piña. Párense de mano. Mariana Enrique versus Beatriz Sarlo, ¿te imaginas? Fue un tipo muy especial, además siempre, por ejemplo, primero se casó con la tía. La tía Julia. Y es hermoso libro, La tía Julia y el escribidor. Y después se casó con la prima. O sea, era más bien endogámico. A ¿verdad? ver, perdón, salía con la tía, salía con la esto prima. va a terminar mal, yo no leía sé si... Hayek, le gustaba la escuela austríaca. Yo le dije, Dejate hinchar, viejo. esto va a Dejate terminar hinchar. mal, Todos los le que vi leen la a Hayek cara. se comen una hermana, se comen ¡No! Sácanos de acá, te lo pido por favor, sácanos de acá. 13:22 se queda Atilio Borón. Enseguida nos metemos en el escenario internacional y por supuesto que vamos a hablar de lo que sucede con Argentina. Quiero que analicemos juntos en la cadena nacional del viernes pasado con ese presidente que no parecía el presidente de los argentinos. No, claramente. Y la llegada de Scott Pessent. Enseguida.